Hoy volvemos por tercera y última vez en nuestro ciclo sobre Efesios al capítulo 3, los versículos 1 a 13. Los que habéis estado aquí estas semanas pasadas, recordaréis que a base de este texto ya hemos considerado el privilegio que es poder ser elegidos por Cristo para su servicio, el precio que este servicio implica, y además del privilegio y el precio, hoy vamos a seguir con 3 palabras más, que todas ellas empiezan con PR. Nuestra preparación en el servicio, la práctica del servicio y el propósito del servicio cristiano. Vamos a leer entonces estos versículos, Efesios capítulo 3, del 1 al 13. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la actuación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libre acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Antes de exponer este texto, con la ayuda de Dios, vamos a volver a cantar un himno relacionado con este tema del servicio cristiano. El número 339. Espero que todos podamos cantarlo como reflejo de lo que verdaderamente sentimos. Placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Y yo pediría casi que si no puedes cantar estas palabras con verdad, con autenticidad, mejor no cantarlas. Pero los que deseamos servir al Señor, que las cantemos con convicción, con compromiso y con gozo. El 339.
No importa que sufra. Con qué facilidad lo cantamos. Y creo, si es que os conozco y si es que me conozco a mí mismo, creo que lo decimos de verdad. En un planteamiento teórico, reconocemos que la gloria venidera no se puede comparar con la tribulación actual y por lo tanto esta última es muy pequeña, muy leve en comparación con el privilegio de servirle, con el premio que nos espera. En el planteamiento teórico. Y érase una vez una iglesia y un pueblo que aguantaba mucho sufrimiento por causa del Evangelio. Pero han ido cambiando los tiempos. Y el precio que el Señor nos pide no es tanto un precio que el mundo viene cobrándonos, como un precio que tenemos que cobrarnos a nosotros mismos. Una determinación personal, una renuncia voluntaria, un colocarnos nosotros mismos sobre el altar. Y esto, hermanos, nos está costando más. Pero sobre todo, es un privilegio y un placer servir al Señor. Cualquier cosa menor que esta no vale la pena, no nos puede satisfacer, no nos puede llenar en esta vida. El día que te entregaste a Jesucristo, el día que te convertiste, comenzaste un nuevo caminar, empezaste a seguir un camino de servicio, servicio al Señor. Si eres salvo, es para servir que eres salvo. La gracia de Dios nos alcanza con el fin de que nosotros seamos, según el versículo 2, administradores nosotros mismos de esta misma gracia. Y os pregunto nuevamente, ¿puede haber algo más maravilloso, más increíble que esto? El que el Dios que extiende la mano para alcanzarnos y salvarnos en el Señor Jesucristo, luego nos llama a que nosotros administremos esta gracia en su nombre. Reconciliados estamos con Dios a fin de ejercer un ministerio de reconciliación en nombre de Dios en este mundo. Así es el caso de Pablo, el que estamos mirando. No fue convertido para luego estancarse esperando la venida del Señor. Comprendió que la conversión, la nueva vida en Cristo, implica necesariamente servicio. Y mi hermano, en tu caso también. No hay nadie aquí presente que haya entregado su vida al Señor
que no esté en una situación de servicio al Señor. O para decirlo al revés, si es que hay alguien aquí que piensa que se ha entregado al Señor y no está sirviendo al Señor, esta persona haría bien en mirarse a sí misma a ver si realmente se ha entregado al Señor. La salvación sin servicio no la encuentro en las páginas de las Escrituras. Y aun la persona menos dotada, menos capacitada, más sencilla, más mayor, a lo mejor una persona encerrada en casa, por su estado de salud, por su vejez, esta persona también tiene posibilidades grandiosas de servicio a Cristo. Para esto hemos sido llamados, hermanos, y estamos negando nuestra salvación si nuestra vida no consiste fundamentalmente en esto, que estamos aquí para servir al Señor. Esta es nuestra razón de ser y todo lo demás ocupa un segundo puesto en comparación con esta razón primordial de nuestra existencia. Somos llamados a trabajar, a servir, a administrar la gracia de Dios, a ser depositarios del tesoro de Dios, el Evangelio. Pero antes de poder servir al Señor, Dios nos tiene que ir preparando para su servicio. Digo antes, no tanto en un orden cronológico de tiempo, como en un orden teológico casi. Porque creo que de hecho nuestro servicio cristiano empieza el mismo día de nuestra conversión. Lo que ocurre es que también empieza esta preparación de Dios, y es en la medida que Dios nos va preparando que luego nos podrá utilizar en nuevas esferas de servicio cristiano. En el caso de Pablo, tal y como él nos lo narra en este texto, vemos que este servicio y esta preparación para el servicio se compone de dos partes. Él nos confiesa que en primer lugar necesitó una revelación e iluminación de parte de Dios. Claridad, comprensión en cuanto a la naturaleza del Evangelio. Y que luego necesitó el llamamiento del Señor, la encomendación en sus manos de este ministerio a los gentiles de parte de Dios. Bueno, pero estamos hablando del gran apóstol. Él necesitó revelación y llamamiento. Pero ¿y nosotros? Si hemos entendido la epístola a los Efesios hasta aquí, creo que veréis enseguida que nuestra necesidad, aunque en su detalle, como veremos, tenemos que hacer una distinción entre el apóstol y nosotros, en términos generales es la misma. Porque ¿cuáles son estas dos grandes oraciones de Pablo a favor de los Efesios? Si no, peticiones para una preparación de la mente y una preparación del corazón para el servicio cristiano. Si en el caso del apóstol que tenemos por delante en estos mismos versículos, vemos que él necesita revelación de parte de Dios y una preparación de poder en el momento de su llamamiento al ministerio,
nosotros también, hermanos, conforme a la epístola en general, vemos que según el capítulo 1 necesitamos igualmente revelación y conocimiento si vamos a poder servir al Señor. Y según el capítulo 3, la última parte que no hemos llegado todavía, necesitamos igualmente preparación y capacitación en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo. Así pues, aunque tendremos que marcar las diferencias entre el apóstol y nosotros, en principio, la necesidad de preparación es igual y las formas de la preparación son iguales. No puedes quedarte, y aquí repito algo que decía la semana pasada, no puedes quedarte con la iluminación y la revelación, es decir, no puedes quedarte con un conocimiento del Evangelio sin servicio. No es una opción cristiana quedarnos en torres de marfil de conocimiento teológico. En la medida en la que nos vamos formando en la palabra de Dios, en esta misma medida Dios nos utilizará en su servicio, o desea utilizarnos en su servicio. Por cierto, una de las razones por las que muchos de nosotros no estamos siendo utilizados debidamente es sencillamente porque no estamos siendo formados en la palabra de Dios. Otra dimensión del precio que hay que pagar si queremos servir al Señor. Pero por otro lado, nunca hay servicio eficaz, por muy buenas que sean nuestras disposiciones, a no ser que haya iluminación y comprensión. Lo cual no quiere decir que todos tengamos que ir a un seminario bíblico con el fin de poder servir al Señor, pero sí quiere decir que tiene que haber hambre y sed de la palabra, de la revelación de Dios en nosotros, si vamos a ser eficaces en nuestro ministerio, aunque nuestro ministerio sea el de lavar las cortinas de la iglesia o de trabajar en la fontanería de la iglesia. A esto volveré más adelante. Necesitamos preparación si vamos a poder servir al Señor. Y veamos en algo más de detalle estas dos dimensiones de la preparación en el caso de Pablo. En primer lugar, la revelación. Versículo 3. Por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo en el misterio de Cristo. Dios me reveló esto que antes estaba velado, el misterio de que los gentiles, además de los judíos, son herederos del Evangelio. Y si volvéis al capítulo 1 y analizáis un poco, dice Pablo, mi análisis del Evangelio, creo que tendréis que confesar que yo tengo un conocimiento profundo del mismo. Podría sonarnos una falta de modestia el que se exprese en estos términos, pero creo que veremos que la modestia tampoco cabe mucho cuando comprendemos que todo es de Dios, todo es don de Dios, y podemos ser bastante realistas, y creo que Pablo lo es. Efectivamente, el capítulo 1 demuestra la profundidad del conocimiento de Pablo en estas cosas. Ahora digo, aquí es cuando necesitamos trazar esta línea divisoria entre Pablo como apóstol y nosotros que no lo somos. A él, y según él nos manifiesta aquí en el versículo 5, la última parte del versículo, a los demás apóstoles también, Dios les iba dando una revelación especial. Una revelación que el libro de Hechos nos describe. Una revelación que vino a través de varias señales poderosas.
Y el Espíritu Santo derribó barreras en estos creyentes judíos con hechos fehacientes, de tal manera que no podían sacar otra conclusión que esta que venía de la revelación de Dios, de que el Evangelio también era para los gentiles, que el Espíritu Santo bautizaba también a los gentiles. Y si os interesa el caso, podéis leer de esto mismo en el libro de los Hechos. Es una revelación especial, una revelación nueva, conforme al versículo 5, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer, pero ahora sí. Los apóstoles iban recibiendo en esta etapa del desarrollo de la Iglesia una definición nueva en cuanto a matices del Evangelio eterno. Este, sin embargo, no es nuestro caso. Ciertamente hay dimensiones de nuestra vida en las que necesitamos una revelación, la dirección clara y explícita del Señor para nuestras circunstancias. Pero en cuanto al contenido del Evangelio, nosotros tenemos la fe una vez dada a los santos. O como dice el mismo versículo 5, ahora ya ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, entonces si nosotros ya tenemos esta revelación, y aquí la tenemos, expuesta para nosotros, ¿no necesitamos revelación y conocimiento? Sí, pero los necesitamos en aquellos términos que ya Pablo ha expresado, aplicándolos a nosotros. Capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, qué importante es que tengamos equilibrio sobre esto. Nosotros sí que necesitamos revelación, sí que necesitamos iluminación de nuestra mente, y sí que necesitamos que sea una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu mencionado en el versículo 17 del capítulo 1 podría muy bien llevar mayúscula. Pero notemos en qué contexto cae esta cita. Pablo acaba de darnos 14 versículos que son quizás los más sublimes de todo el Nuevo Testamento en cuanto a una concentración del contenido del Evangelio. Y después de habernos dado este bagaje, este contenido del Evangelio, entonces nos dice: ojalá el Espíritu Santo os ilumine para comprender esto. No para comprender unas ideas que vayan a venir flotando desde el cielo por revelación directa, nueva. Esto era un privilegio de los apóstoles. Sino una comprensión profunda. Cuando nosotros aplicamos nuestra mente a las Sagradas Escrituras,
en un ámbito de oración, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos revelación, porque hay muchos que estudian estas palabras y no sacan nada. Se quedan iguales. Necesitamos iluminación, conocimiento, revelación, todas estas cosas. Y es una obra espiritual de Dios en nosotros. Pero es sobre la base de la palabra profética segura que tenemos entre manos. Supongo que es bien evidente que si el ministerio cristiano tiene que ver con un mensaje, el Evangelio, nunca podemos ejercer bien este ministerio sin esta iluminación, sin esta comprensión, sin este conocimiento. Y por lo tanto os pregunto, mis hermanos, ¿estamos creciendo en el conocimiento del Evangelio? Vuelvo a decir que creo que es el prerequisito más claramente enseñado, al menos en Efesios, para el servicio cristiano. De aquí a poco, como he anunciado hace unos momentos, habrá elecciones para la Junta de la Unión Femenina. Más adelante, este año tendremos elecciones de diáconos. Os reto como congregación. El primer requisito para los hombres y mujeres que vayan a servir en esta iglesia, en estas capacidades, no es el saber cuidar un edificio, no es el saber hacer números, es que su vida esté centrada en el Evangelio. Y aquí, hermanos, somos irresponsables como congregación. Y no tenemos la mente de Cristo. Porque vamos enseguida hacia el nivel humano, el nivel práctico. O incluso hacia un nivel interesado. El prerequisito fundamental para el servicio cristiano es que yo ame al Señor y su revelación y su evangelio y que mi vida se funde en estas realidades. ¿Y por qué? ¿No es cierto que una mujer puede lavar cortinas siendo no creyente tan eficazmente y quizás mejor que una mujer no creyente? Pues sí, por supuesto. Pero la administración implícita en todos sus encargos se extiende algo más allá del lavar cortinas. Y esta misma mujer responsable por lavar cortinas necesita a la fuerza, si va a poder servir bien al Señor, encajar su servicio para el Señor dentro de este marco que estamos hablando. Si no, con el tiempo iremos viendo que el servicio cristiano dentro de nuestra iglesia estoy diciendo cosas serias y pido atención. Si no, iremos viendo que el servicio cristiano dentro de nuestra iglesia se irá fundando sobre postulados, sobre premisas, sobre actitudes que poco tienen que ver con el Evangelio. Por muy
aparentemente pequeño, aparentemente muy práctico, muy poco espiritual, que sea el papel que Dios tiene para ti. Necesitas entender y vivir el Evangelio si vas a poder ejercer bien este ministerio. Porque si no, será un ministerio que brotará de otras premisas, de otras ideas, de otras actitudes. Y los que estamos sirviendo dentro de diferentes departamentos de la Iglesia, sabemos que por muy práctico que sea mi ministerio, implica relacionarme con otros hermanos. Y las relaciones entre hermanos siempre representan choques, diferencias de actitud. Y si el fundamento, si la tierra de la que brota la planta de nuestro servicio no es la misma en todos los casos, allí es donde podemos tener problemas muy serios. Así pues, primer requisito para todos nosotros, por cuanto todos somos llamados al servicio cristiano: iluminación, comprensión. La obra del Espíritu Santo en nuestra mente, transformando nuestra mente para que tengamos los pensamientos de Cristo sobre la base de su iluminación de las páginas de su palabra. Y después el llamamiento, versículo 7. Del Evangelio fui hecho ministro. Dentro del llamamiento, evidentemente, y esto lo veremos en más detalles, y en la voluntad del Señor llegamos algún día al capítulo 4. Dentro del llamamiento, el hecho de un ministerio es igual para todos. Hay muchas cosas que todos tenemos en común en cuanto al ministerio, pero también hay factores que varían en cada caso. El ministerio cristiano no es asunto de aquellos que llevan etiqueta de ministros del Evangelio, de siervos de Dios. De hecho, estamos en peligro en el campo evangélico nuevamente de hacer una distinción entre clero y laicos, utilizando en un sentido exclusivista estos títulos. Ministros del Evangelio lo somos todos. Siervos de Dios lo somos todos. O no somos nada. Capítulo 4, versículo 12. Dios da dones a su iglesia a fin de equipar completamente a los santos, a todos, para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio está en manos de todos nosotros. El ministerio es algo que todos tenemos en común. El Evangelio, Dios lo ha depositado en todos nosotros, no solo en unos pocos. La gracia de Dios es común a todos nosotros. El poder de Dios. Versículo 7, la última frase, Pablo dice que el don de la gracia de Dios le ha sido dado según la actuación de su poder. Pero más adelante, Pablo pide en el versículo 16 este mismo poder para todos sus oyentes, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Y nuevamente, en el versículo 20, da por sentado de que todo creyente conoce este poder de Dios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. El poder, por lo tanto, es algo que todos tenemos en común en principio. La esfera de servicio incluso.
es común a todos los presentes. Dios ha tenido a bien colocarnos concretamente a nosotros, concretamente en este lugar, en esta manifestación del cuerpo de Cristo, en esta iglesia local. Tenemos muchas cosas en común. Y hay de nosotros si empezamos a pensar que estas cosas que acabo de enumerar son de algunos pocos de la iglesia. Este es un engaño diabólico que va a restar enormemente fuerza y eficacia al desarrollo de nuestra congregación. Nuestra iglesia es un cuerpo en el que cada miembro tiene su función. Y cuando un solo miembro no está funcionando como debería funcionar, el cuerpo entero sufre. Pero como digo, llegaremos más adelante a esto en el capítulo 4. Mientras tanto, lo que varía en cada caso es el don, versículo 7. Yo fui hecho ministro del Evangelio concretamente a los gentiles conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la actuación de su poder. Y teniendo diferentes dones, dice Pablo en Romanos 12, versículo 6, administremos estos dones siempre para bien de la congregación. Porque tú, hermano mío, dentro de este llamamiento con el que Dios te ha llamado para servir conforme al Evangelio, al Señor y al pueblo del Señor, tú tienes un lugar único Gracias al Señor no hay nadie como tú en la congregación. Y gracias al Señor no hay nadie que pueda ocupar el lugar que tú tienes dentro de la congregación. Y tú tienes unos dones que son únicos. Utilízalos, pues, para el Señor. Hemos empezado diciendo que este es el sentido de nuestra vida. Y negar esto es negar el propósito de la vida. El Señor nos prepara enseñándonos, iluminando nuestra mente, dándonos a entender el Evangelio. El Señor nos capacita dándonos dones y llamándonos a su servicio. Luego, ¿cómo debemos practicar el servicio cristiano? Y no os preocupéis, aquí no me voy a extender mucho. Sobre la práctica del servicio cristiano, cuántas cosas no podríamos decir. Quiero limitarme solo a señalar algunas pocas frases e ideas de este texto y de una forma muy rápida. En primer lugar, el centro de nuestro servicio cristiano. ¿Cómo debemos practicar el servicio cristiano? Pues siempre centrados en el Evangelio. Es en torno al Evangelio que hemos sido llamados. Por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro. Ministro del Evangelio. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio. Siempre vamos a encontrar en las Escrituras esta ambivalencia. Es del Evangelio que somos ministros. Es del pueblo de Dios que somos ministros. Es de Dios que somos ministros.
Pero no perdamos de vista la centralidad del Evangelio en todos nuestros ministerios. Y nuevamente, como antes, os pregunto, ¿qué lugar tiene para ti el Evangelio? Dentro de tu escala de prioridades, de preferencias en esta vida, ¿qué lugar tiene para ti el Evangelio? Si volvemos al ejemplo de Pablo, podríamos recordar lo que él mismo decía en cuanto a un testimonio personal al respecto. ¿Recordáis sus palabras tan hermosas en la segunda epístola a los Corintios? El Evangelio, el tesoro, dice. Y utiliza la ilustración de los soldados de Gedeón. ¿Recordáis que cuando luchaban contra los madianitas, los soldados de Gedeón, cada uno tenía que llevar consigo un vaso de barro y una luz por dentro? Así es, dice Pablo. Así es el Evangelio para mí. Una luz dentro de mi vaso de barro. ¿Y qué es el sufrimiento en el servicio cristiano? Pues el sufrimiento es como cuando los soldados cogían los vasos y los rompían. Y cuanto más palos recibo, de alguna manera más se transparenta la luz del Evangelio, el tesoro que Dios ha puesto dentro de mí. Puedes decir de ti mismo que el Evangelio en un sentido es tu vida, el tesoro de tu vida. Escribiendo a Timoteo en su segunda epístola, Pablo utiliza otra ilustración, pero muy parecida. El Evangelio es el depósito, dice. Dios me ha encomendado nuevamente un tesoro, un depósito. Él es quien asegura este depósito. Pero me ha puesto como guardia delante de este depósito. Cada vez que pasas por al lado de una caja de ahorros o un banco y ves allí a unos guardias por fuera, pensad en esto. De la misma manera que estos hombres están delante del depósito en el banco, Dios me ha puesto a mí como guardia delante del depósito de su Evangelio. Para esto estoy aquí. Unas palabras en cuanto a nuestra motivación en la práctica del servicio cristiano. Ya hemos visto algunas cosas, por ejemplo, la motivación del amor. En el caso de Pablo, amor a los gentiles, versículo 1, versículo 13, este amor que permite que él sufra grandes tribulaciones por causa de ellos. Hemos visto aquel asombro, otra motivación, aquel asombro que él siente cuando piensa que Dios, dentro de este marco grandioso de sus propósitos eternos en el universo, ha puesto la Iglesia, y dentro de la función gloriosa de toda la Iglesia, me ha llamado, me ha colocado a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y este asombro también le motiva. Le motiva a tener un tremendo sentido de responsabilidad y de humildad en su ministerio. Quien ha comprendido verdaderamente lo que hemos estado hablando en estas semanas, jamás podría servir al Señor, entre comillas, utilizando su servicio como plataforma para lucir él mismo o para reforzar su propia importancia. Es por esto que digo que necesitamos iluminación en cuanto a estas cosas, porque la verdad es que algunos de nosotros sí que utilizamos el Evangelio, las estructuras de la Iglesia, para muchas cosas muy interesadas y muy personales.
y humanas. Lo cual demuestra que no hemos comprendido. Y podemos estar aquí domingo tras domingo, domingo tras domingo, sin nunca entender estas cosas. Si no te abres al Espíritu Santo y su iluminación, nunca lo entenderás. Si no hay arrepentimiento, si no hay una actitud de conversión, de cambio en tu vida, puedes ir acumulando dato tras dato de todos estos textos y no habrás entendido. Pero finalmente la motivación que vemos en Pablo aquí es la gloria de Dios. No, el texto no nos lo dice así de claro, pero sí que lo veremos cuando lleguemos de aquí a un momento al versículo 10. Le preocupa enormemente a Pablo esta cuestión de los marcos, el hecho de que su ministerio esté centrado en la Iglesia y la Iglesia está centrada dentro de este propósito universal de Dios y que este propósito universal de Dios es la gran vindicación del Señor, la demostración de la sabiduría de Dios. Y esto es lo que finalmente Pablo tiene en mente. Que sea por mi vida o por mi muerte, que Cristo sea glorificado, ausente o presente, que yo le sea agradable a Él. Esta es la motivación de Pablo. Y finalmente, dentro de la práctica del servicio, una sola palabra acerca de la metodología. Versículos 8 y 9, encontramos dos verbos. Anunciar y aclarar. Si nuestra herramienta es el Evangelio, y por supuesto aquí Pablo está pensando concretamente en el ministerio de compartir el Evangelio, que también es una responsabilidad de todos nosotros, pero tiene que haber estas dos dimensiones: anunciar, desarrollar de una manera clara e inequívoca el contenido del Evangelio, con denuncia si es necesario, con fuerza si es necesario, proclamarlo, predicarlo. Pero también el otro verbo, aclarar, un trabajo paciente de explicación, de razonar, de dialogar, pero ambas cosas dirigidas a la mente de nuestro oyente, confiados en el poder del Espíritu Santo. Sobre todas estas cosas podríamos hablar mucho, pero vamos a terminar solo pensando en el propósito de esto. Evidentemente, el propósito inmediato de nuestro servicio cristiano es la edificación del pueblo de Cristo, tanto en términos de la edificación de los que ya son creyentes, como en términos de incorporar nuevas piedras dentro de este edificio. Pero lo que preocupa a Pablo aquí no es solo dentro del propósito de su ministerio, no es solo lo inmediato. Su visión es mucho más amplia. Y quisiera terminar dejando esta visión con vosotros. ¿Para qué estamos aquí? Pues para ayudarnos los unos a los otros, para animarnos, para expresar el amor de Cristo los unos a los otros. Estamos también puestos aquí para predicar el Evangelio. Pero a ver si somos capaces de comprender lo que dice Pablo en el versículo 10. En realidad, el versículo 10 representa la contrapartida de los capítulos 1 a 3. En los capítulos 1 a 3 hemos visto cómo Pablo empieza con lo universal, desde antes del tiempo hasta el fin de todo. Dios está obrando en el universo entero y su gran propósito tiene como clave la pieza fundamental de nuestro Señor Jesucristo
en quien Dios tiene el propósito de reunir todas las cosas. Pablo tiene esta visión global, universal, que abarca todo el tiempo y nos lleva a la eternidad. Luego en el capítulo 2 ha situado la congregación de los Efesios. Y ahora en el capítulo 3, dentro del marco de la congregación de los Efesios, ha situado su propio ministerio personal. Es decir, Pablo ha ido desde lo universal hacia lo local, hacia lo personal. Y todos nosotros podemos hacer lo mismo. Pero ahora en el versículo 10, él hace el proceso en revés. Está hablando de su propio ministerio. Y este ministerio ahora lo coloca dentro de la iglesia, diciendo que Dios me ha dado este ministerio para la iglesia, para la formación y edificación de esta iglesia, pero no para aquí. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de esta iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Va ahora desde lo personal a lo local, a la iglesia local, a lo universal. ¿Te ves a ti mismo en este sentido? Pobre de mí, que me encuentro y me siento tan inútil y tan pobre, que apenas si puedo entender mi lugar dentro de la iglesia, ni mucho menos en otra esfera. Y sin embargo, todo servicio cristiano tiene estas mismas ramificaciones. Estoy puesto en la iglesia para servir con el fin de dar un testimonio universal, un testimonio que se escapa totalmente a nuestra comprensión, porque aquí, como en otros textos, es como si Pablo corriese un velo para hacernos entrever una dimensión cósmica, pero sin darnos todas las explicaciones que nosotros desearíamos tener sobre todo esto. Pero lo claro es, conforme a este texto, que la armonía, la comunión y los diversos ministerios de nuestra iglesia no son importantes en primer lugar por lo que impliquen para mí y mi realización, ni siquiera son importantes en primer lugar por lo que representan de testimonio de nuestra congregación ante la sociedad, ni por lo que representan estos ministerios en términos de la ayuda mutua y el crecimiento y el estímulo al crecimiento. Su verdadero significado trasciende todo esto a una esfera que no entendemos, pero que Dios sí que entiende. Y la actividad interior de nuestra iglesia, la práctica del amor, la vivencia cristiana entre nosotros, Dios la utiliza para vindicarse, por así decirlo. Y aquí tenemos que hablar en términos muy humanos de algo que evidentemente no es humano. Pero Dios utiliza esto para vindicarse ante todas las huestes espirituales. Recordemos que los ángeles no son omniscientes. Y me imagino que la creación nuestra caída, la rebelión del ser humano contra Dios, la sujetación de todo lo creado a la vanidad, habrá sido causa de mucha perplejidad al mundo espiritual. ¿Por qué está haciendo esto Dios?
y cuanto más cuando el Hijo de Dios se encarna y muere crucificado. Al menos el texto bíblico es explícito al respecto. Los mismos ángeles desearían entender todas estas cosas. ¿Recordáis las palabras de Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 12? Cosas a las que anhelan mirar los ángeles, que Dios ha revelado en su palabra a nosotros, y que ahora a través del testimonio de la Iglesia, a través del poder de Dios manifestado en la Iglesia, a través de nuestra comunión y crecimiento en amor dentro de la Iglesia, el mundo espiritual está empezando a entender, motivo de sorpresa y alabanza en los ángeles buenos, motivo de susto, de vencimiento, de derrota en los ángeles caídos. Hay un texto hermoso en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 y 12, donde vemos que los ángeles también están allí alrededor del trono. Vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían todos ellos a gran voz: el Cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El detalle curioso es que los ángeles también están allí cantando: el Cordero es digno. Y esto es lo que la Iglesia está demostrando al mundo espiritual. Vamos a dejar este texto. Vamos a pasar a otras cosas, otras consideraciones. Ha sido un desvío en el pensamiento de Pablo. En paréntesis. Pero nos ha recordado el tremendo privilegio y peso que descansa sobre nosotros. ¿Qué haremos? Ciertamente tiene un precio. Y si este precio no nos viene en términos de persecución y todo lo demás, al menos sí que nos viene en términos de una preparación adecuada. No podemos prepararnos siendo perezosos, y el vencimiento de la pereza muchas veces será el precio que Cristo nos pide. ¿Tomaremos la determinación? Si no hemos entendido estas cosas, de no descansar hasta no haberlos comprendido por la ayuda y el poder del Espíritu Santo, iluminando nuestra mente. Si no las entiendes, lucha con el Señor, pide al Señor. Pero me temo que para muchos de nosotros, en teoría, son cosas que las entendemos. Pero son cosas que solo recordamos de vez en cuando, algún domingo por la mañana. Y luego salimos de aquí y nos metemos como si sufriésemos una especie de esquizofrenia espiritual. Nos metemos en otro mundo. Y estas realidades de las que aquí hablamos no entran en el otro mundo. El Señor sí te ha salvado. Te ha salvado para que le sirvas.
Todo lo demás es secundario. Tengamos unos momentos de oración personal ante Dios. No importa que sufra. Con qué facilidad lo cantamos. Y creo, si es que os conozco y si es que me conozco a mí mismo, creo que lo decimos de verdad. En un planteamiento teórico, reconocemos que la gloria venidera no se puede comparar con la tribulación actual y por lo tanto es Hoy volvemos por tercera y última vez en nuestro ciclo sobre Efesios al capítulo 3, los versículos 1 a 13. Los que habéis estado aquí estas semanas pasadas, recordaréis que a base de este texto ya hemos considerado el privilegio que es poder ser elegidos por Cristo para su servicio, el precio que este servicio implica, y además del privilegio y el precio, hoy vamos a seguir con 3 palabras más, que todas ellas empiezan con PR. Nuestra preparación en el servicio, la práctica del servicio y el propósito del servicio cristiano. Vamos a leer entonces estos versículos, Efesios capítulo 3, del 1 al 13. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo
en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la actuación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libre acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Antes de exponer este texto, con la ayuda de Dios, vamos a volver a cantar un himno relacionado con este tema del servicio cristiano. El número 339. Espero que todos podamos cantarlo como reflejo de lo que verdaderamente sentimos. Placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Y yo pediría casi que si no puedes cantar estas palabras con verdad, con autenticidad, mejor no cantarlas. Pero los que deseamos servir al Señor, que las cantemos con convicción, con compromiso y con gozo. El 339. Esta última es muy pequeña, muy leve en comparación con el privilegio de servirle, con el premio que nos espera. En el planteamiento teórico. Y érase una vez una iglesia y un pueblo que aguantaba mucho sufrimiento por causa del Evangelio. Pero han ido cambiando los tiempos. Y el precio que el Señor nos pide no es tanto un precio que el mundo viene cobrándonos, como un precio que tenemos que cobrarnos a nosotros mismos. Una determinación personal, una renuncia voluntaria, un colocarnos nosotros mismos sobre el altar. Y esto, hermanos, nos está costando más. Pero sobre todo, es un privilegio y un placer servir al Señor. Cualquier cosa menor que esta no vale la pena, no nos puede satisfacer, no nos puede llenar en esta vida.
el día que te entregaste a Jesucristo, el día que te convertiste, comenzaste un nuevo caminar, empezaste a seguir un camino de servicio al Señor. Si eres salvo, es para